Escuincle, se ha vuelto tristemente hablado, ¿no? El tema del huracán Otis que impactó la semana pasada, justo hace una semana, allá en el puerto de Acapulco. Y si se pudo haber evitado la mayor cantidad de daños, bueno, tanto daños materiales como de pérdidas humanas. ¿Por qué no hubo un plan, ¿no?, que se haya activado? O al menos visiblemente la reacción luego de las diferentes órdenes de gobierno, pues parecía que el gobierno de Guerrero estaba de vacaciones, el de Acapulco, pues que les digo, ¿no? Y el federal, pues ahí medio como gallina sin cabeza, para todos lados y a ningún lado. Entonces, para entrar a este asunto, que no lo escuche nada más de mi voz, no de gente que verdaderamente sabe de lo que está hablando, está con nosotros por segunda vez en la semana el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, exsecretario de Protección Civil aquí en la Ciudad de México y miembro honorario del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, junto con Eric Adrián Díez de Bonilla Santiago. Ay, Dios, mi vida, no, andamos con aquí una presentación kilométrica. Exdirector del Atlas de Riesgos aquí en la Ciudad de México. Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, a ti de vuelta. Bueno, lo tenemos por Zoom, ya tenemos aquí en carne y hueso al doctor. Y por otro lado, Eric, muchas gracias por andar de este Laredo. Gracias. Oye, mi estimado doctor, si quieres empezamos con un poco retomando lo que hablamos el lunes, sobre el rango de prevención que se puede tener ante un huracán de este tamaño, ¿no? O sea, porque, pues digo, obviamente no se pueden tener cierto grado de prevención, pues es una cosa que dan vientos de 270, 300 kilómetros por hora. Pues digo, resguardarse pues es lo único que puedes hacer, ¿no? Difícilmente hay algo más. Pero a nivel de prevención, ¿qué es lo que falló, al menos en esta parte en Acapulco? Bueno, es muy importante decirte, Carlos, que la protección civil es muy importante porque el prevenir, y hasta hay un dicho que dice, más vale prevenir que lamentar. Sí. La ONU tiene un dato que por cada peso que tú inviertes en prevención, ahorras 9 pesos en atención del desastre y en recuperación del desastre. Con esto quiero decir que los países que tienen mayor grado de protección civil tienen menos daños, tanto en pérdidas humanas como en pérdidas materiales. Si hubiésemos estado mejor preparados, los daños hubieran sido mucho menores. ¿Qué significa estar preparado en materia de protección? En este caso, a lo mejor en un tema de un huracán categoría 5, ¿qué tanto te puedes preparar? Mucho, mucho. Avisas que viene el huracán. Si tú tienes una preparación, tienes un plan permanente ante contingencias y tienes un gabinete de reacción inmediata, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando se avisa que viene el huracán, mandas a tus brigadas de protección civil, brigadas de primer auxilio, de primera respuesta, van a las calles, limpian las calles, quitan anuncios espectaculares, quitan todo objeto que pueda convertirse en un proyectil. En los hoteles, en las casas, la gente... Antes de que llegue. Antes. La gente ya sabe que se ponen lo que llaman tormenteras, que son maderas, se pegan con clavos para que queden muy fuertes, las puertas se recubren de aluminio. Entonces, cuando pega el huracán, no entra, no como pasó ahora, que entra, rompe ventanas, rompe puertas, y a la hora de que entra una racha de viento de 300 kilómetros por hora, de más de 200 kilómetros por hora, te destruye todo. Un coche de la Fórmula 1 y que pase vuelto. Así es, si tú tienes basura en la calle, si hay cosas en la calle, todo esto se convierte en un desastre. Si hay gente en la calle que no sabe ni qué va a pasar, pues seguramente algo la va a golpear y va a perder la vida. Antes de esto, el protocolo es que la gente se va a sus casas, que las gentes que están en alto riesgo, que viven, por ejemplo, en colinas, que viven en laderas a la orilla del mar, a la orilla del río, se hace una evacuación con tiempo, se llevan a albergues seguros y entonces se evitan y se minimizan mucho los daños. Eric, un poco también de lo que hablábamos con el buen doctor el lunes era el tema de lo que se conoce como un atlas de riesgo, ¿no? Y tú pues eras parte, ¿no?, de ese asunto, yo lo conoces como pocas personas. Entonces, primero, ¿qué demonios es un atlas de riesgo y cómo ayuda a ese tipo de prevención? Claro, Carlos, muchas gracias por la invitación. Mira, comentarte que un atlas de riesgos es como aquellos atlas que conocíamos en la primaria, en la secundaria, que es un compendio de mapas. Sin embargo, pues actualmente la tecnología ha avanzado y tenemos este compendio de mapas digitales. Actualmente ya los atlas de riesgos son mapas digitales, es una sobreposición de capas en donde podemos interactuar con la capa social, las capas de vulnerabilidad y las capas de amenazas. ¿Qué es una amenaza, por ejemplo? Un huracán. A partir de que tengamos una amenaza y la intensidad a la cual puede impactar, podemos interactuar
con la capa de población, con la capa de centros de salud, pero sobre todo con la capa de vulnerabilidad física. ¿Por qué es importante decir esto? Porque la vulnerabilidad física se mide en función de las características de la vivienda. No es lo mismo una vivienda perfectamente bien cimentada que una vivienda que tiene techo de lámina. Es muy triste decirlo, pero fueron miles de viviendas en Acapulco, sobre todo las que están en la parte alta, las que le dan vida a Acapulco. ¿Por qué lo digo? Porque son los empleados. Los empleados de Acapulco, los que sirven en la zona de la bahía, son los que viven arriba. Y cuando uno se para en la bahía, en la costera Miguel Alemán, y voltea hacia arriba, lo que uno ve es un cúmulo de casas de alta marginación, la inmensa mayoría, y son los meseros, son las personas que hacen el aseo. Y ahí es donde está el impacto más fuerte y donde no ha llegado. Desafortunadamente no se ha visibilizado aún el tema. Estamos hablando del Princess, estamos hablando de la zona hotelera, pero no estamos hablando de lo que hay arriba. Y arriba, en 2021, Acapulco actualizó su atlas de riesgo. Tenemos perfectamente identificado, tuvimos el honor de participar en él, y tenemos perfectamente identificadas las viviendas de alta vulnerabilidad y están allá arriba. Y todavía no se empieza a contabilizar eso. Pues al menos este gobierno ya tuvo que ver, o sea, el gobierno de Evelyn ya tuvo que haber tenido el Atlas y entendido, ¿no?, para dónde iba a impactar mucho más. Desafortunadamente el gobierno del estado de Guerrero no tiene un Atlas actualizado. Lo tiene a nivel municipal. Es importante decir que... Entonces, el que construyeron, ¿qué fue? Fue a nivel municipal. Ah, ok. Fue a nivel municipal. Ambos Bueno, al menos el gobierno de Acapulco sí tuvo que haberlo tenido. El gobierno de Acapulco estaba ya enterado de los sitios, sin embargo, las obras de prevención y mitigación estaban en construcción, apenas porque en 2021 se actualiza, en 2022 se ejercen las primeras obras de prevención y mitigación de riesgo y hay una cartera de obras ya listas para ser ejecutadas y bueno, ocurre esto, desafortunadamente, ¿no? Ya. Y al nivel de la utilidad cuando viene una emergencia, ¿de qué, o sea, qué lo que proyecta? ¿Qué es? Ahí está justo, ¿no? Ese es el Atlas de riesgo de Acapulco. Es correcto. A ver, nada más, para que entendamos, bueno, ¿no?, lo que estamos viendo. Ya se puede, cualquiera claro, que haya ido ya sabe dónde está la costera. Qué bueno que lo proyectan, agradezco mucho la imagen. Es un semáforo de color. Si vemos la parte de la bahía que está en color verde, es la parte de menor vulnerabilidad. Y conforme vamos avanzando en el semáforo de color, a los amarillo, naranja y rojo, es la zona de mayor vulnerabilidad física. Vemos que en la parte alta de la bahía pasamos de los amarillos a los naranjas y ahí es donde están las casas más vulnerables. Ahí es donde las personas perdieron el 100% del menaje de sus viviendas. ¿Pero qué son? O sea, el riesgo que así o sea, riesgo, pero ¿a qué? ¿A lo que sea? No, en este caso es que se mide, el Atlas de riesgo mide el riesgo en función de la clasificación que tiene el Senapred, que son riesgos de carácter geológico, hidrometeorológico, sanitario, ecológico y social. Cada uno de esos, por eso cada uno de los mapas, por ejemplo, el mapa de riesgo por ciclones o por sismicidad, tú tienes el mapa de amenaza, que es el peligro, que es el sismo, el mapa de riesgo. O sea, va dependiendo de la amenaza. Exactamente, y varía la vulnerabilidad a la cual se somete cada una de las viviendas. Doctor, estamos hablando un poquito así fuera del aire, que no tenemos este asunto de la cultura de la protección civil, ¿no? A ver, específicamente en Acapulco, yo creo que si hay un lugar en este país que tendría que tener, a lo mejor, no tantita, sino yo creo que ser la culminación de lo que son la protección civil tendría que ser Acapulco, porque también de huracanes pues es epicentro de sismos, ¿no? Normalmente o cercano. ¿Por qué no es la razón que consideras que no hemos tenido ese avance, al menos en la proactividad de protección civil, en lugares tan claros como Acapulco? A ver, Acapulco, lo dice bien Eric, cuando menos tenía el Atlas de riesgo actualizado, pero el estado de Guerrero no lo tenía. Si tú no tienes el Atlas de riesgo actualizado, no tienes identificadas las zonas donde están los sitios de alto riesgo, no sabes cómo actuar. Porque lo importante es saber, primero, prevenir y saber cómo actuar. Te voy a poner un ejemplo que creo que es dramático, de la diferencia entre estar preparado y no estar preparado en materia de protección civil. En 2010 hubo un sismo de 7.2 en Haití. El sismo pegó con mucha fuerza, 7.2, ojo. Se murieron 316,000 haitianos y Puerto Príncipe quedó destruido. 4 meses después, hubo un sismo de 9. En la escala de sismos, 0.1 no es aumento aritmético, es geométrico. O sea, de 7.2 a 9 es enorme la diferencia. Este sismo de 9 ha sido el 4º sismo más intenso en la historia moderna de la humanidad. Pegó en Japón. No se cayó un solo edificio y no se murió una sola persona. O sea, la diferencia entre no estar preparado
en protección civil y estar preparado en protección civil. Y digo, son casos comparables, ¿no? Porque ambos son como islas, ¿no? Que están Sí, Haití y Japón. así es. Ujú. Otro ejemplo de no estar preparado en materia de protección civil, hace unos meses, semanas incluso, se cayó el techo de una iglesia, colapsó en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ah, sí. Se murieron 11 personas, entre ellos niños, estaban haciendo un bautizo en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? La iglesia no tenía un programa interno de protección civil actualizado, que por ley debería tenerlo. Pero ¿quién era el responsable? El municipio de Ciudad Madero, que tiene 13 años de no actualizar su atlas de riesgo y no fue, como debía ir cada año, a checar que el programa interno de protección civil estuviera actualizado. Entonces, como puedes ver, es la diferencia, estar preparado entre vivir y morir. Así de importante es la protección civil. Tan es así que yo lo he dicho muchas veces, comparando a México con Japón. La expectativa de vida, la esperanza de vida de un japonés al nacer es de 85 años. La de un mexicano es de 75 años. Es enorme la diferencia, 10 años. ¿A qué se debe esto? Aquellos tienen un mejor sistema de salud, aquellos tienen un mejor sistema de protección civil y tienen un mejor sistema de seguridad pública. Entonces, así de importante. Con eso, y sabiendo lo importante que es, ¿por qué chingado no le metemos la atención debida? O sea, ¿por qué no suele ser un tema como, al menos, ¿qué? Políticamente redituable, o de qué demonios estamos hablando aquí? Porque, perdón que lo diga, no somos un país excepcional. Hay países que no les pasa nada, güey. O sea, de repente tienen 2, 3, les llueve tantito fuerte y se inunda y se acabó. O sea, en este país pasa una desgracia, yo creo que cada 3 o 4 meses. Digo, hablando de huracanes, a lo mejor un sismo, digo, no siempre, pero tenemos esa frecuencia, ¿no? de eventos. ¿Por qué, Carlos? Y yo te voy a decir algo que es muy importante y agradezco. ¿Qué metido en la polaca? O sea, agradezco. desde tu perspectiva de metido, o sea, Agradezco tu invitación a Palitos y Bolitas, te voy a decir por qué. Porque tú estás impulsando la cultura de la protección civil. Eres de los pocos medios de comunicación que lo hacen. Ustedes son tan importantes, ustedes y las redes sociales, que si ahí se hubiera un verdadero impulso a la cultura de protección civil, evitaríamos, y se vale decirlo, muertes a lo pendejo. Muertes que no deberían ocurrir. Basta decir, y este tema lo maneja mucho mejor Eric, que él y yo hemos hecho un equipo cuando estuvimos en gobierno, que te diga, Eric, ¿cuántos municipios no tienen atlas de riesgo, lo cual te va a parecer increíble? ¿Y cuántos estados no tienen atlas de riesgo? Estamos hablando que son 2.700 municipios a nivel nacional. Es correcto. ¿No? Y 32 estados. Entonces, a ver. Sí. Danos la gran revelación tenemos de esta noche. Una gráfica por ahí, ojalá se pueda proyectar, pero bueno. Acá era la primera que pusiste, Jeremy. Sí, lo platicamos. Esta es información pública, cualquiera la puede consultar en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres. De alrededor de 2.500 municipios, 589 en algún momento, esa, ¿no? Desde que es correcto, 582 municipios tienen atlas de riesgos, pero no significa que estén actualizados. Eso es desde el año 2000. Cualquiera que tuvieron uno. Que tuvieron uno, es correcto. O sea, de los 2.500. Sin embargo, actualmente solo hay 90 municipios de los 2.500 que tienen un atlas de riesgo actualizado. Es decir, en materia de diagnóstico de riesgos, pues estamos en pañales, no tenemos herramientas. Estamos en el hoyo, güey. No, sí, hay un camino largo por recorrer. Sin embargo, esto es una ventana de oportunidad. Siempre este tipo de fenómenos nos vienen a recordar que siempre se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Creo que es una ventana de oportunidad para los gobiernos que vienen, para poder empezar a tomar el tema con seriedad, para invertir, para abrir más espacios, ¿no? Como en los medios de comunicación, más espacios en las universidades y entrarle de lleno al tema, ¿no? La ley de responsabilidad hacendaria establece que al menos el 0.07% del presupuesto nacional se debe de invertir en prevención de desastres. Sin embargo, históricamente, no es un tema de este gobierno, históricamente se ha invertido sobre el 0.01%. Es decir, estamos 6 décimas debajo de lo que dice la propia ley. Cada año, en un año regular, invertimos 25,000 millones de pesos en recuperación de un desastre. Cuando ocurre esto, ya lo comentaba el doctor, pues hay cifras que dicen que se va a tener que hacer una inversión de hasta 250,000 millones de pesos para recuperar, 10 veces más de lo que ya teníamos programado. Entonces, pues hay un camino largo por recorrer. Hombre, que si no, que digo, ya al menos en tema de la prevención, porque es que a lo mejor suena, ¿no? A que
pues ¿para qué invertimos? ¿Para qué le metemos más a ponerle, no sé, cristales anticiclónicos o lo que sea? Pues ¿para qué dices, pues, ¿para qué? Güey, pero en un lugar como Acapulco, yo creo que no es nada más un gasto, es una inversión para que luego no vean como pues, escenas de desastre, ¿no? Como ya las hemos visto retacadas en medios y en redes sociales. A mí me parece francamente atónito. Pero aquí en la ciudad, tú cuando fuiste el secretario responsable de este sector, ¿sentías que al menos en la Ciudad de México está como, bueno, más bien, ¿en qué etapa pondrías al menos la protección Aquí civil? logramos avanzar enormemente en protección civil. Digo, que tenemos riesgos. A ver, Y te pongo un ejemplo que creo que es importantísimo. Venía un sismo, fíjate bien, aquí hubo horas para avisar que venía el ciclón, horas. Cuando hay un sismo tienes 40 o 50 segundos, suena la alerta sísmica y empieza alerta sísmica, vámonos. alerta sísmica. Bueno, ¿qué hacíamos nosotros como Secretaría de Protección Civil y como gobierno? Porque es todo el gobierno, debe ser integral. Al sonar la alerta sísmica, en ese momento salían 6 helicópteros a sobrevolar la ciudad y 2 helicópteros más salían, uno a casa del jefe de gobierno, que era Marcelo Ebrard, Casa Ubón, y otro a tu casa, a mi casa, hombre, que era el secretario de Protección Civil. En ese momento nos llevaban al C5. Desde ahí atendíamos la emergencia. Era C4 en ese tiempo todavía. ya luego le pusieron la otra C. La pregunta es, ¿por qué no pasó eso en Acapulco, en Guerrero? Para empezar, no sé si ¿Qué- tengan C4 o Sí C5. tienen C4. Ah, bueno. Ahí llegábamos todos a atender la emergencia. En ese momento salían 3,000 brigadas de primera reacción a los sitios donde ya sabíamos, sitios de alto riesgo, que había vulnerabilidad, donde podría haber caídas en las zonas sísmicas, para atender a la población de primera mano. Todos los funcionarios del gobierno ya sabían qué hacer, no tenían que estar preguntando. Había un solo mando. Se establecía el gabinete de crisis y reacción inmediata. Desde ese momento ya estábamos atendiendo la emergencia, teníamos todos los monitores en pantalla y sabíamos dónde había. Se cayó un puente acá, llegaba bombero, se cayó. Todo lo que teníamos se atendía de inmediato. Si eso se hubiera hecho en Acapulco, los daños hubieran sido mínimos. Pero además hay una cuestión que se llama gobernabilidad democrática, que nunca se debe de perder. Se perdió la gobernabilidad democrática. ¿Y qué empezamos a ver? Actos de rapiña que jamás deben ocurrir. El gobierno debe de mantener el control para evitar. Vimos el saqueo de todas las tiendas en Acapulco y no solamente tiendas, Ya se fueron a los casas y almacenes, todo. Entonces, los centros de distribución ya están yendo también. incluso si es necesario, tú tienes que implementar lo que se llama el toque de queda, porque hay que darle seguridad a la población. Y debe haber un solo portavoz, una sola gente que diga qué es lo que tiene que hacerse, que no haya 20, 30 opiniones. Todo esto no se observó porque, como tú dices, la gobernadora apareció hasta 2 días después, la alcaldesa también, quién sabe dónde andaba, y ninguna autoridad importante de protección civil se observó en el sitio. Entonces que parecía que estaban todos esperando instrucciones, güey, estaban así sentaditos. Y, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No va a pasar con este asunto. Bueno, oye, mi estimado Eric, nada más como dato curioso, me surgió la duda ahorita que estamos hablando. ¿Qué tan caro es hacer un atlas de riesgo? Está publicado en el Diario Oficial de la Federación los costos. Los costos oscilan entre 1 millón, 2 millones de pesos, depende de la población. Es decir, no es lo mismo hacer Chetumal, ¿no? Quintana Roo, que hacer Ecatepec, Estado de México. Es decir, con una distribución poblacional absolutamente distinta, pero los costos están publicados, pero varían en eso. Es decir, menos de 1 millón de pesos van a hacer un trabajo mal hecho y más de 4 o 5 millones de pesos a nivel municipal es una estafa. Sería muy costoso, sí, es costoso, ¿no? En este tema... ¿Normalmente quién los hace? Hay un grupo de empresas, ¿no?, especializadas, universidades públicas también, pero es un staff complejo, es un staff de personas, repito, la metodología está normada por Senapred, que incluye geólogos, geógrafos, geofísicos, meteorólogos. Es un staff complejo, por lo cual es complicado para las unidades de protección civil contar con el número de expertos. Entonces, la ley contempla que se hagan contrataciones externos que vienen, te ejecutan tu proyecto en 4 a 6 meses, capacitan a las personas y bueno, y después cíclicamente, de cada 3 a 5 años hay que hacer la actualización. Fíjate, te pregunto porque si nada más 500 o 90 municipios tienen su atlas de riesgo actualizado,
pues un poco podría ser como, es que sale muy caro, güey. Pero tampoco está, digo, si tienes un presupuesto municipal, sí puedes ahí echarle dos milloncitos. Y además es una inversión, ¿no? Nosotros hemos trabajado en prácticamente todo el país y quiero contar una anécdota. En algún momento en un municipio en el norte del país, no quiero decir cuál, reiteradamente había inundaciones. Entonces, cuando nos toca actualizar el atlas de riesgo, le decimos Vamos a decir que es Monterrey. le decimos al presidente municipal, oye, pues es que tiene 20 años que esto ocurre. ¿Por qué no invertir? Y la respuesta fue, ¿a quién le gusta enterrar dinero? ¿Por qué no invertir en drenaje? Entonces, es decir, un poco la visión es, quieren invertir en lo que se ve, ¿no? Y a veces es redituable la tragedia, ¿no? Porque llega y hay que dar apoyo. Pues pregúntale ahorita al presidente. Pero yo quiero opinar en esta parte que creo que es muy importante. La ignorancia es la que prevalece en este caso. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben que si actualizan el atlas de riesgo, van a tener acceso a fondos millonarios. Te pongo un ejemplo. Está por actualizarse el atlas de riesgos de Coatzacoalcos, Veracruz. Resulta que le va a costar 2 millones de pesos actualizarlo. En cuanto lo actualice, van a conseguir ¿cuántos millones en obras de mitigación? Entre 80 y 100 millones de pesos. O sea, es ganar, ganar, ganar. Imagínate. Y si tú le avisas a la población, mira, aquí se te inunda cada año. A partir de este año ya no se va a inundar. La gente va a estar presente y la próxima lluvia que haya va a decir, oye, pues sí es cierto. Bendito. ¿Por qué? Porque no había drenaje pluvial. Sí. Simple y sencillamente en las pérdidas que tuvimos en el huracán Paulina en 97. Ya viste que no fue con Paulina, fue con Manuel en el 2013. Se inundó todo Acapulco, sí, recordarás. Yo estaba allá. Bueno, no, padrísimo salir de ahí, no, ni te cuento. Pérdidas en esa área por 10,000 millones de pesos. Se hubiera evitado esas pérdidas si se hubieran hecho 2 obras de mitigación en un cárcamo arriba, que eran 2 obras que en conjunto costaban 50 millones de pesos. O sea, el desconocimiento incluso, porque si supieran que al hacer el atlas de riesgo van a tener un reconocimiento, no se les va a morir gente ni va a haber desastres grandes si ocurre un evento de esta naturaleza, y encima van a conseguir fondos para otras obras, es ganar, ganar, ganar. Pero hay un desconocimiento. Luego, la miopía, ya, todo se puede. En fin. Doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, muchas gracias por haber estado por acá, ahora en persona. Y Eric Adrián Díez de Bonilla, exdirector del Atlas de Riesgo aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ambos. Mis niños, vamos.